Vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. El tema para hoy, querida iglesia, la iglesia que confía en la suficiencia de las Escrituras. La iglesia que confía en la suficiencia de las Escrituras. El Señor Jesucristo en Mateo capítulos 28, versículos 19 al 20, dijo a sus discípulos, a los suyos les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. La pregunta es, ¿con qué herramienta es que hacemos discípulos? ¿Qué herramienta es la que usamos para que la iglesia sea un lugar que hace discípulos? Y obviamente discípulos de Cristo, y no por el nombre de nuestra denominación, sino por lo que refiere la Escritura. ¿Qué herramienta usamos para que los hombres de la iglesia, los varones de la iglesia, sean hombres bíblicos? ¿Qué herramienta usamos para que una mujer que edifica su casa, una mujer que levanta su hogar, sea bíblica? ¿Qué herramienta usamos para que los jóvenes sean jóvenes bíblicos, discípulos radicales que amen al Señor y que cuando lleguen a la universidad o ingresen a un contexto cultural no abandonen la fe cristiana, no abandonen el evangelio? ¿Qué herramienta, amados hermanos, usamos para que nuestros niños, quienes serán la próxima generación de creyentes, sean jóvenes, hombres, mujeres que adoran, sirven y viven para Cristo? ¿Qué herramienta usamos? Tiene que ser la palabra del Señor. En eso todos estamos de acuerdo. Para que una iglesia sea un centro de discipulado y haga de sus miembros discípulos radicales, debemos aprender a ser obreros aprobados, que usamos la palabra de verdad y que no tenemos nada de qué avergonzarnos. La sección que he escogido para este tema, que es la iglesia que confía en la suficiencia de las Escrituras, nos dice así. Leo en favor de mis hermanos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La iglesia que confía en la suficiencia de las Escrituras. Quiero que nos hagamos unas preguntas en esta mañana. ¿Estás creciendo en la fe? La fe de por sí es muy grande, pero yo no tengo una fe grande. Y ustedes, por ser hermanos rasos, entonces su fe es mínima. La fe de por sí es muy grande y debemos crecer en esa fe. No es que mi fe sea grande, sino que yo crezco en esa fe.
¿Y cómo crecemos en esa fe que ya es muy grande? ¿Cómo estás creciendo en tu vida piadosa? Como le diría Juan a Gallo allí en la carta al final del Nuevo Testamento, ¿cómo está prosperando tu alma? ¿Cómo está la obediencia tuya sopesada a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo estás de carácter cristiano? ¿Qué tanto estás profundizando en el conocimiento de Dios? Y lo más importante, ¿cómo está tu relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Tú hablas bíblicamente? ¿Eres sabio en tus decisiones? ¿Qué tanto estás compartiendo el Evangelio con otros que no conocen a Cristo? Tenemos grandes desafíos como iglesia, como hermanos y como hijos de Dios. Mis hermanos, si queremos formar una iglesia bíblica, hay que usar la Biblia. Si queremos hacer de los creyentes bíblicos, debemos usar la Biblia. Si queremos una familia bíblica, un hogar bíblico, se requiere usar la Biblia. Si queremos una iglesia santa, debe ser santificada por la Biblia. Si queremos hombres bíblicos dirigiendo los hogares, liderando las casas, entonces se debe usar la Biblia. Si queremos niños que se levanten conforme al conocimiento de Dios, entonces debemos usar la Biblia. Si queremos impactar la sociedad, debe ser el impacto con la Biblia. El Evangelio y el discipulado es un asunto de crisis en este momento. Los seminarios y los centros de preparación están siendo abandonados día a día. Es una crisis generacional. Aún estamos perdiendo nuestros niños en la iglesia. Se hizo una encuesta donde el ganar adultos para la iglesia es menor en relación a los niños que abandonan los hogares cristianos, abandonan la iglesia. ¿Por qué sucede esto? Si en nuestros días se habla de las mega iglesias, se habla de los mega programas, se habla de los mega presupuestos, se habla en cualquier lugar, por cualquier medio, de los centros de liderazgo. Se encuentra liderazgo para una cosa, un futuro mejor, una vida promisoria. Sea líder, se encuentra en muchos lugares, de muchas formas habidas y por haber. La producción de libros cristianos en nuestra época no tiene límite. Hay mucha literatura cristiana. Y la pregunta es, ¿por qué el impacto es tan poco en la sociedad? ¿Por qué una iglesia no está impactando? Ni siquiera la familia, el núcleo familiar es impactado. Y la respuesta es una, mis hermanos. No confiamos en la suficiencia de las Escrituras. Creemos que la palabra del Señor es veraz. En eso estamos todos de acuerdo. Pero no creemos que sea suficiente. Caemos en el mismo problema de los Gálatas. Cada libro de la Biblia tiene un enfoque y está atacando un problema. Y el problema de los Gálatas en cuanto a la justificación por medio de la fe, que es la esencia de los Gálatas, es que ellos dicen, sí, creemos a la palabra, pero hay que añadirle esto. Ahí ya no es suficiente. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. Creemos que la palabra de Dios es veraz, sí, pero hay que hacer esto. Y hay que sumarle esto. Y hay que agregarle esto. Entonces la palabra de Dios ya no es suficiente. Con el texto que hemos leído es llevarlos a ustedes como iglesia y a toda la congregación
a que creamos que evidentemente la Biblia es suficiente. ¿Cómo sucede esto, hermanos? La Biblia, querida iglesia, tiene un poder sobrenatural. La Biblia es sobrenatural. La Biblia es la palabra viva de Dios. Es sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios mismo está en ella. La palabra es Dios mismo en ella. Y es sobrenatural. Su palabra es el aliento mismo de su boca. Y la Biblia tiene la habilidad por medio del Espíritu Santo de traer y obrar arrepentimiento y transformar la vida de cualquier individuo. La Biblia tiene la habilidad y el poder de renovar al más terrible, al más perdido, al más corrupto de los pecadores. Y eso lo dice quien escribe esta carta. Dice: yo soy el primero de los pecadores y yo el segundo. ¿Qué hombres en la historia, si nos muestra de esta manera el trasegar de la vida histórica de la iglesia, se convirtieron al Señor? Porque la Escritura es suficiente. Un hombre en el siglo IV llamado Agustín de Hipona, un hombre que después se convierte en un heraldo para el cristianismo, pero su pasado se los describo. Un hombre que luchaba con vicios, un hombre que vivía una vida lujuriosa, estaba inmerso en la pornografía de aquella época, un hombre lleno de vanidad y llevaba una vida disoluta, es decir, una vida desordenada, de farra en farra, de fin de semana en fin de semana. Pero fue a través de la lectura de las Escrituras, especialmente la carta a los Romanos, que su vida se transforma. Leyó las Escrituras, leyó la Biblia. Ese es un caso en la historia. Otro caso, hay muchísimos casos, solo traje 4 casos. El caso de Martín Lutero, el monje agustino, pero que vivía una angustia espiritual porque no había nada ni nadie que pudiera saciar ese vacío tan grande. Y aunque vivía dentro de una capilla católica romana, y aunque era un fraile, un monje agustino, un sacerdote católico, vivía en su corazón, en su interior, una vida llena de vacío. La religión que vivía le servía para 3 cosas: nada, nada y nada. Este hombre, ante su angustia, ante su vacío, ante lo que él experimenta en su corazón, esa sed de su alma, opta por comenzar a leer los salmos. Y cuando llega al Salmo 130, entonces comienza a indicar en su mente y decir: como un Dios de amor, como un Dios de misericordia me está enviando al infierno. Y llegó al Salmo 130, donde encuentra a Cristo, por leer la Escritura. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. ¿Ustedes sabían que C.S. Lewis era ateo? Escéptico. Su compañero fue el que hizo El Señor de los Anillos. Ese eran los amigos, los compinches. Solo que uno creyó y el otro no. C.S. Lewis, este académico y escritor,
solo es convencido por las Escrituras de que era un pecador necesitado de la gracia de Dios. Él escribe un libro muy interesante para los jóvenes que se llama Mero Cristianismo. Muy buen libro, se lo recomiendo. Y este caso del doctor Lee Strobel, un académico en los Estados Unidos, ateo también, y se dedicó a estudiar la Biblia con una única intención. Digo, voy a estudiar este libro para encontrarle cuánto error se encuentre allí, para decirle a esos cristianos que lo que ellos creen no les sirve de nada. Voy a leer la Biblia para refutar todo lo que en ella se encuentra, porque este libro debe ser una mentira, eso es un engaño. Finalmente, Lee Strobel se convierte al Señor, se convierte a Dios, y se traduce esto en un gran misionero que decía: no puede pasar un día sin servir a mi Cristo o leer la Biblia. ¿Son suficientes las Escrituras? Amén. Por supuesto. Hay muchos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados hermanos? El escritor a los Hebreos en el capítulo 4 dice esto, Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Lo había leído usted alguna vez? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Que cumple el propósito por el cual es enviada, que no volverá vacía, que surtirá el efecto en aquel a quien Dios le envía esa palabra. Y nos dice que esta palabra no solo es viva y eficaz, sino que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva porque es en sí misma la palabra de Dios, tiene vida propia. Eficaz porque cumple su propósito y porque tiene un poder sobrenatural. Penetra, es decir, llega a lo más recóndito de nuestro ser, entra a las profundidades de nuestra alma. Pero también la palabra tiene la capacidad de revelar y juzgar la verdadera naturaleza de nuestros pensamientos. Ella desnuda nuestros más motivos íntimos, porque nos expone el corazón, desnuda nuestro corazón. Es como si nos quitara el ropaje y quedáramos expuestos. Incluso eso no lo podemos hacer nosotros, porque a veces no somos conscientes de ello. El salmista dijo que en él había un pecado que era oculto, y solo la palabra del Señor podía revelar eso, desnudar eso, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Así que, mis hermanos, hablar de la suficiencia de las Escrituras es hablar de la suficiencia de Cristo. Todo conversatorio, toda charla, todo discipulado, toda visita debe converger a Cristo Jesús, porque Cristo es suficiente en su palabra. Con base en esto, miremos del texto de 2 Timoteo 3 grandes enseñanzas en esta mañana. 3 grandes encabezados. Número 1, veamos la inspiración. Dios es el autor de la Biblia. Su inspiración. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. El hecho mismo de que Dios sea su autor hacen de la Biblia autoridad absoluta.
Todos nosotros debemos someternos a ella. Desde el pastor para adelante, desde los líderes para adelante, toda la iglesia se debe someter a la Escritura. No algunas partes, no algunas porciones, toda la Biblia, de principio a fin, es autoridad para la iglesia. La palabra que se usa allí para inspiración es el vocablo griego teumneustos, que significa el aliento de Dios, el soplo de Dios. Dios sopla sobre el autor sagrado y él consigna la palabra de Dios, consigna el contenido de las Escrituras. ¿Qué peligros corre una iglesia? ¿Qué peligros corre un predicador, un expositor de la Biblia? ¿Qué peligros corre un creyente cuando no confía en la suficiencia de las Escrituras? Tiende a perder el fundamento doctrinal. La iglesia puede ser llevada a confusiones e incluso a divisiones entre sus miembros. Sin una base sólida de la palabra de Dios como autoridad divina, como palabra inerrante, como palabra suficiente, es muy fácil que a la iglesia entren herejías, es decir, enseñanzas que van a fatigar a los creyentes y quizás lleven a la destrucción de la congregación. Alguien dice que el diablo está siempre muy alerta a mirar cómo puede distorsionar la palabra del Señor, como lo hizo en Edén. Si no la puede mezclar, la adultera. Si no la adultera, la tergiversa. Si no la tergiversa, la desvía. Siempre con el objetivo de que la iglesia no confíe en la palabra y en la suficiencia de las Escrituras. La falta de confianza en la suficiencia de la Escritura como autoridad divina puede llevar a la iglesia a depender de otras fuentes. O sea, cuando usted no cree en la suficiencia de las Escrituras, no cree en la Biblia como verdad suficiente, usted comienza a confiar en otras cosas, en otras ideas, en sueños, intuiciones, psicología, humanismo, terapias, una serie de elementos que no te van a ayudar. Cuando no confiamos en la suficiencia de las Escrituras, buscamos la guía espiritual de nuestra vida, por ejemplo, como en el horóscopo. Hay cristianos que leen el horóscopo y buscan suerte ahí a ver qué número pueden jugar al chance. Sin la suficiencia de las Escrituras, perdemos identidad y propósito. La iglesia puede entrar a comprometer su fe, lo que cree, para adaptarse a las tendencias del momento. ¿Y cuáles son las tendencias del momento? Cómo llevar una vida feliz aquí y ahora. Esa es una tendencia del momento. Cómo llegar al éxito en 5 pasos. Cómo tener un hogar feliz. Y cuando miramos la realidad de estas situaciones, ni tenemos éxito, ni tenemos los pasos, y el hogar no es que sea muy feliz. Sin la Biblia como autoridad, existe el riesgo de que los miembros de la iglesia se sientan insatisfechos. ¿Qué significa eso? Esta mañana lo conversábamos. Imagínate que tú tienes un problema grave. Te cortaron los servicios, luz, agua, teléfono, etc. Uno de tus niños está enfermo. El esposo hace 3 días que no viene a casa. Y tú vienes aquí a la iglesia queriendo escuchar que el predicador a través de la Biblia le dé la receta o la fórmula para saber qué hacer. Pero ese día el mensaje no tiene nada que ver ni con los servicios de la luz cortados, ni con el niño enfermo, ni con el esposo que vuelve a casa. ¿Qué va a pensar esa persona?
no, o sea, este lugar no hablan de Dios. Eso se llama insatisfacción espiritual. El doctor Arce Sproul le dice a esto cristianismo sensual, porque quieren escuchar lo que quieren escuchar, pero no quieren escuchar a Dios. Y por eso nosotros predicamos expositivamente, es decir, un libro de la Biblia en orden, porque creemos que ahí es Dios diciendo lo que Él tiene que decir y no lo que usted quiere escuchar. Le aseguro que Dios ya sabe de los recibos de la luz. Le aseguro que Dios ya sabe que su niño está enfermo. Y le aseguro que Dios ya sabe que su esposo no ha vuelto a casa. Más bien, vengamos a la iglesia queriendo escuchar lo que Dios quiere decir, no lo que quisiera escuchar. Dicen amén. Esto no es fácil a veces. La Biblia es la autoridad. Insatisfacción espiritual. Es indispensable que las iglesias mantengan siempre el enfoque de la suficiencia de las Escrituras. El liderazgo debe estar inmerso en las Escrituras. O sea, deben estar metidos en la palabra del Señor. Hay un salmo que se encarga de hablarnos 172 veces del mismo asunto. Nuestro hermano lo recitaba en su oración y ese es uno de mis textos de ese salmo favorito. Los dichos de tu boca he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies. Y dice el salmista, este me encanta mucho: bueno me es haber sido humillado para guardar tu palabra. Cuando se confía en la suficiencia de las Escrituras, se fortalece la fe de sus miembros. Cada hermano confía plenamente en la palabra inspirada. Usted se vuelve un faro de gracia y un faro de luz. ¿Qué hace un faro? ¿En dónde? Cuando el mar y los barcos necesitan que se les guíe, se les oriente, usted se vuelve una guía para su familia, para su entorno, si confía en la suficiencia de las Escrituras, en esta palabra inspirada. El mundo está lleno de confusión, el mundo es turbio, el mundo está lleno de error, el mundo está lleno de caos. Pero hoy más que nunca usted necesita ser ese faro de gracia. El Señor lo dijo en el Sermón del Monte así: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Amén. La iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra. Una voz en el desierto. Toda la palabra es inspirada por Dios. Dice, bien, mis hermanos, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, miremos el versículo 14, antes de pasar a nuestro segundo punto. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste o te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quiénes fueron las mentoras de este joven? 17 años. Una abuelita que se llamaba Loida y una mamita que se llamaba Eunice. Y donde ellas aprendieron que las palabras había que repetírselas a los hijos y a los hijos y a los hijos. ¿Dónde aprendieron eso? Muy bien, en el libro de Deuteronomio. Y estamos viendo el efecto de que Loida y Eunice hicieran el trabajo con ahora este joven que era pastor. Y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la niñez. Hermanos, ¿por qué tenemos la idea de que nuestros niños no aprenden la Biblia? ¿Por qué tenemos la idea de que un bebé no aprende la Biblia? Si eso no es cierto. Nosotros estamos tan permeados. Yo no tengo nada en contra de la psicología, hermanos, pero la psicología nos ha hecho un poco de cosas, de creer cosas. Entre esas cosas que nuestros niños tienen que vivir etapas.
Y entonces se inventaron la adolescencia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que un niño a los 12 años ya no es niño, es un varón. Y hay que tratarlo como tal. Y a veces tenemos niños de 30 años, 40 años, no han madurado todavía. Bebones, dicen. Bebitos. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y mire esta frase, subráyela, las cuales te pueden hacer. Ellas son las que lo harán sabio, las cuales te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra aquí, sóter, o el sóter, lo salvaba a uno constantemente de muchas cosas. El sóter salvaba a las personas de una ocasión, de un peligro, de un mal paso. O sea, la salvación es para todos los días de nuestra vida. Por eso orábamos, Señor, sálvanos todos los días de nuestra vida. De ahí viene la palabra soteriología, o lo que es la salvación. Y eso nos lleva a mirar ahora sí su utilidad. Hemos visto su inspiración, ahora veamos su utilidad. ¿Qué dice el versículo 16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil. Si es útil, ¿qué significa, hermanos? ¿Sirve o no sirve? ¿Funciona o no funciona? Funciona, ¿verdad? Y funciona, ahí aparecen 4 verbos: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Enseñar. Didasco es el verbo. Nos ayuda a crecer. ¿Qué necesita un niño para crecer? Comida, buena alimentación. Enseñar. Útil para enseñar. El cristiano es ayudado a aprender y a comprender la verdad. Y con la Biblia creceremos. Pregunto, ¿hay papás en este libro que se llama la Biblia? ¿Cuántos papás hay en la Biblia? Mi hermana Grace es muy aplicadita porque estudia la Biblia. Nómbrame un papá de la Biblia, hermana Grace. Tenemos a Manoa, listo, bien. Olguita, un papá de la Biblia. Moisés. Hermana Adriana, un papá de la Biblia. Isaac. La pregunta es, ¿y podemos aprender de ellos? A ser papás y mirar si confiaron en qué les pasó por confiar en Dios y qué les pasó por no confiar en Dios. Es así que la Biblia nos enseña. Cada hombre, a mí como papá, es como si me mirara todos los días al espejo. ¿Qué errores cometió Abraham? Fue un papá que, bueno, no era papá. Ahora piensen en las mamás de la Biblia. Pensemos en las esposas, la esposa de Abraham. ¿Confiaron en la promesa de Dios? ¿Y qué hizo Sara? ¿Qué propuesta le hizo a Abraham? Digo, pues, mi hijo, yo no le puedo dar hijos. No me sirve. Aquí está mi sierva. ¿Y qué dijo Abraham? Pero se fueron para Egipto, y en qué lío se metieron por mentira y engaño. Pensemos en Moisés cuando venía de retorno de Madián al propósito de Dios. ¿Qué Dios le iba a hacer por el camino? ¿Qué se le olvidó al hombre? Se le olvidó la fe. Vivió tanto tiempo en Madián que se le olvidó que era un creyente. Y Dios dice que lo iba a... Y la mujer un poco más entendida tomó un pedernal. Eso le pasa por vivir lejos de la iglesia. Así que vamos a encontrar ejemplos donde esos ejemplos me van a enseñar a ser a mí un papá
bíblico. Me van a enseñar a ser un esposo bíblico. No perfecto, dije bíblico. El único perfecto es... No, tampoco. Un buen partido, ¿no? Ser ejemplo en todo lo que vemos. Miremos en el Nuevo Testamento. ¿Habrán papás en el Nuevo Testamento? ¿Habrán mamás en el Nuevo Testamento? Por supuesto, todas esas historias tienen una esencia, tienen un principio y nos dicen a nosotros: mira, si me equivoqué, tú no lo hagas. Si fallé, tú no lo hagas. Vive para Dios. Pero nos lleva a imitar a quienes confiaron en Dios, confiaron en Cristo. Por ejemplo, una pareja en la Biblia de la cual estudiaremos más adelante se llama Amram y Jocabed. ¿Lo recuerdan? Éxodo 6. Los papás de Moisés, dice que no le tuvieron miedo ¿a quién? Al sistema imperial, y que por la fe guardaron su hijo, lo protegieron, le enseñaron las cosas de Dios, y Dios honró la fe de ellos. Toda la escritura es útil para enseñarnos. Es suficiente, amada iglesia. Pero también el texto nos dice que la escritura nos redarguye, es decir, como un dedo señalador que me dice cuáles son mis pecados. El verbo aquí redarguir nos refiere a la capacidad de mostrar lo que estoy haciendo mal, en qué me estoy equivocando. Tiene la capacidad de confrontarme con mi error, con mi pecado, de manera que yo no puedo negarlo. O sea, no le puedo decir a Dios no. Nos redarguye. Va de la mano con la enseñanza. Redarguir significa que la palabra de Dios tiene el poder para exponer nuestro pecado, exponer lo que realmente somos y decirnos cuán incorrecta es nuestra vida, y tiene la capacidad de mostrarnos también la solución. Eso es redarguir. Eso es ser reprendido por la escritura. Pero no solo se nos dice que somos redarguidos, que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Significa volvernos al camino, es decir, llevarnos de regreso a donde corresponde, al lugar que es. Es un proceso integral, y aquí la expresión corregir tiene que ver con el amor de Dios. Cuando Dios nos trae de regreso al lugar que corresponde, nos está mostrando su amor, nos está mostrando cuánto nos ama. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Nos como que nos rebelamos. No. Cuando Dios dice: bienaventurado el varón que he traído para mí, nos está diciendo: ven, porque te quiero mostrar mi amor. Esa es la esencia del libro de Oseas. Cuando Dios llama a Efraín, es decir, a Israel al norte, y le dice: quiero traerte al desierto, es porque en el desierto te voy a mostrar cuánto te amo. Es la manera de corregir. Cuando tú pasas momentos difíciles en tu vida, no lo mires como un momento difícil en sí mismo, sino míralo como el amor de Dios en ese momento. No es fácil, hermanos, no es fácil. Cuando perdemos un hijo, eso da mucho dolor. Cuando estamos viviendo una etapa difícil, hay momentos que se vuelven amargos, pero al final su sabor es dulce. Es parte del amor de Dios, y Dios usa su palabra para mostrarnos eso y para confrontarnos. Pero dice: para instruirnos en justicia. ¿Qué significa? Que la escritura hace que todos nosotros vivamos de manera conforme a Dios. Si el Señor dice no dejando de congregarnos, es porque Él nos dice: congrégate. Si el Señor nos dice no mientas, nos está diciendo sea veraz.
Si el Señor dice, cuida tu hogar, cuida tu familia, es porque es la manera en que Él nos instruye para que seamos justos. Es así como funciona. Y veamos finalmente en tercera ocasión su propósito, su inspiración, su utilidad y ahora su propósito. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su utilidad nos ayuda a enseñar, a redarguir, a corregir, a instruir en justicia. Y ahora su propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pregunto, hermanas, ¿quieren que sus esposos sean perfectos? Esposos, ¿quieren que sus esposas sean perfectas? Niños, ¿quieren que sus papás sean perfectos? Padres, ¿quieren que sus hijos sean perfectos? ¿Sus nietos sean perfectos? Pues aquí está el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si aquí lo dice, pero ¿qué necesita? La Escritura, la Biblia, que sea perfecto, enteramente. Eso significa que todo, no unas partes, todo. O sea, la integralidad del ser humano, todo debe ser perfecto, preparado para toda buena obra. Queremos jóvenes dedicados a su estudio, comprometidos en su casa. Necesitan la Escritura, lo que mencionamos en la introducción. Hablar sobre el propósito de la Escritura es hablar de su poder transformador en cualquier vida. La Biblia, amados hermanos, no mejora a nadie. ¿Se han escuchado eso? Quiero que mi hijo sea mejor. No, la Biblia no mejora a nadie. La Biblia lo transforma, que es diferente. O sea, lo cambia. O sea, Jeremías 18, como el alfarero que rompe la vasija. ¿Han leído ese capítulo de Jeremías? Rompe la vasija. ¿Y qué hace el alfarero? ¿La remienda? No, hace una vasija nueva. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Rompe lo que hay que romper y otra vez una vasija nueva, según le pareció mejor hacerla. Transforma. Dios, por su Espíritu, aplica al pecador su palabra de tal manera que en ese proceso el pecador va siendo transformado. Una de mis grandes luchas y mis pecados, hermanos, hoy me voy a confesar, ya se lo he confesado a algunos, es la ira. Pareciera que no es esto, pero sí, hermanos. En algunas veces me he ganado 2 canazos. ¿Sí me entienden qué es eso? Bueno, eso es una metáfora. Ya saben qué es la cana, ¿no? Por la ira. Y una la saqué barata, hermanos. Nada menos y nada más que pegarle a un policía en el terminal. Pero hoy me doy cuenta de que Dios ha hecho cambios en mi vida. Sí se me sale la piedra un poquito. Dios ha trabajado en ese pecado. Airaos, pero no pequéis. Sí, hermanos, confieso que el Señor ha hecho grandes cosas. Dios aplica su palabra a este pecador y lo va transformando. No es de la noche a la mañana. Han pasado ya años. Una pareja en el Lucero me decía alguna vez, me decía el hermano, pero pastor, es que mi esposa quiere que yo me acueste pecador y mañana por la mañana me levante santo. Y ella no lo entiende. Yo le decía, hermana, le tengo una noticia que no le va a gustar mucho. Su esposo se va a tardar muchos años en que Dios transforme su vida. Por eso necesitan ser discipulados todo el tiempo. El discipulado con Abraham después del suceso con Agar, ¿sabe cuánto le duró el proceso de restauración? ¿Quieren saber cuántos años le tardó a Abraham eso? Donde Dios lo dejó así. 30 años. 30 años de su vida a Abraham, como que Dios lo estaba mirando. Pero 30 años donde le duró
la disciplina del Señor. Hasta que una vez Abraham, como que entre unas y otras, Dios se viene a él y le dice: Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Es una reprensión. ¿Hasta cuándo vas a aprender, Abraham? Abraham, ¿no has entendido mi plan? Pero después de 30 años, ¿y sabe qué hizo Abraham? Lo que debe hacer todo creyente cuando el Señor lo reprende. Se postró, puso su frente en el piso y le dijo: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y luego en el capítulo 18, Abraham, bueno, ahí habla de la circuncisión. Le dice: mira, Abraham, entonces mira, hay que circuncidarse al 8º día. Todo varón que esté en su casa, todo el que esté allí, hay que circuncidarlo. Él va y le comparte el discipulado a su familia. Y al otro día está sentado a la tarde debajo de un árbol en un lugar que se llamaba Manré, y vino Dios mismo a visitarle y dijo: Abraham, tengo buenas noticias para ti, Abraham. Tu mujer va a dar un hijo. Y Sara por allá se jugó de la risa Sara. Dijo: ¿cómo así? ¿Una mujer de 99 años va a tener ese gusto? Sí. Por eso a Isaac se le llama el hijo de risa. Pero hay un mejor Isaac, el Señor Jesucristo, el hijo de gozo. Porque todo en la Biblia apunta a nuestro Señor Jesucristo. Así que es de esta manera como la Escritura nos va enseñando, nos va haciendo de nosotros el propósito. Se nos aplica la Biblia una y otra vez. Ahora pregunto: ¿qué cosa a Dios le quedará grande? ¿Qué habrá que Dios no pueda hacer, hermanos? ¿Qué habrá Dios que diga: no, la verdad me rinde, yo no sé qué hacer con Jairo, yo no sé qué hacer con Alex, no, se me salieron de las manos? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo para Dios imposible? ¿Habrá algo que diga Dios: no, me rindo, me doy? No, mis hermanos, porque el que comenzó la buena obra en vosotros es perfecto para terminarla hasta el día de Jesucristo. ¿No es mucho gozo eso? ¿Cuántas veces, hermanos, yo un día hice el ensayo de no querer venir a la iglesia y había algo dentro de mí que no pude, hermanos? O sea, uno se levanta y no voy a ir a la iglesia. No, pero no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios produce en nosotros ese querer como ese hacer. O sea, Dios va obrando. Porque la Escritura cumple su propósito. El proceso se va dando. A esto se llama santidad. La santidad es progresiva, mis hermanos. El apóstol Pablo a los romanos les hace una reprensión muy fuerte en ese capítulo 6 y les dice: perseveraréis en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Escuchó eso? Que el creyente ya ha muerto a su pecado. Pero pastor, ¿yo por qué aún me equivoco? Porque en usted aún hay un pecado residual que necesita ser tratado con la Escritura, para que cada día seas más santo, tu vida cristiana sea más madura. Pero es un proceso, toma tiempo. Y no es porque Dios se tome ese tiempo, no, porque es un proceso en el cual Dios viene enseñándonos madurez espiritual. Toda la Escritura es útil y aquí encontramos su propósito en forma práctica, en forma progresiva. Cuando nos exponemos una y otra vez a la palabra del Señor, la palabra del Señor cumple su fin. El hombre de Dios sea perfecto. La palabra aquí es teleio, significa un hombre íntegro, un hombre cabal, un hombre responsable, que si dice con su palabra voy a ir al retiro o voy a ir a la salida de familia, no necesita dar dinero, sino que ya confiamos en su palabra, que es cumplido, íntegro en todo el sentido de la palabra. Veamos algunas aplicaciones aquí, mis hermanos. La Biblia está dada para que la iglesia, sus miembros crezcan en ella, crezcan en sus enseñanzas, en sus principios. La Biblia te dice cómo vivir de manera justa, cómo debes amar a los tuyos, cómo los debes disciplinar, cómo los debes enseñar.
En esa dinámica Dios provee de su consejo para afirmar nuestro carácter como cristianos, vivir en la ética del Evangelio, cómo ir madurando, cómo fortalecer, hermanos dirigentes de las parejas, cómo puedo amar más a mi esposa, cómo ella me puede amar más a mí, cómo tener una relación de pareja mucho mejor, perfecta, ¿cómo? Por la escritura. ¿Habrán casos de parejas en las escrituras para examinar y estudiar? Por montones. Por montones. La escritura nos indica que el verdadero liderazgo se sustenta en servicio. Y que si alguno quiere ser el primero en el reino de Cristo, ¿qué debe hacer? Servir. Es que en Cristo todo es como contrario, mis amados. También la escritura nos recuerda que cada uno de nosotros tiene dones. Lo que decía mi hermano Jairito, músicos. Hay que ayudarle al hermano con la alabanza, porque tienen dones, tienen habilidades. Cada uno de ustedes tiene destrezas, o sea, están para algo. Y la escritura les va a decir, ¿para qué? Mi hermano aquí de tiempo se dio cuenta que era músico, hermano Jairito. ¿A los qué, 12 años o antes? Antecitos al revés. ¿Y ya conocía al Señor o no? Bueno, pero el Señor le dio esa habilidad para ser músico y un día grabar unos CDs, ¿verdad? Muy bien. Eso nos recuerda la escritura para ayudar a los demás. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a quién? A otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirva conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado nuestro Señor. Amados hermanos, estamos convencidos que la suficiencia de la doctrina de las Escrituras es la llave perdida que necesitamos para llevar a cabo el cumplimiento de la Gran Comisión. ¿Cuándo se cumple la Gran Comisión? En sus casas, en sus hogares, y luego sí vamos a ir afuera. Dios creó la iglesia para promover en ella un centro de discipulado y enseñanza. ¿Qué es la iglesia? Un centro de entrenamiento. No vinieron hoy los niños de mi hermana ya militar. ¿Sí? ¿Quién vino? Ellos en las tardes van aquí a jugar a la cancha. ¿Qué se van a hacer? Entrenar, ¿cierto? ¿Qué van a entrenar? Microfútbol. Bueno, y ahí tienen un entrenador, ¿cierto? Lo mismo, la iglesia, ¿qué es? Un lugar para qué? Para entrenarnos. ¿Y entrenarnos para qué? Para ser esposos bíblicos, padres bíblicos, jóvenes bíblicos, mujeres bíblicas, niños bíblicos, jóvenes bíblicos, hogares bíblicos. Dijo alguien, no sea tan bíblico. En Bet Shalom una profesora me dijo, profesor, es que usted es muy bíblico, o sea, no debería usar tanto la Biblia. Y yo, pues como que no la voy a usar. Y al otro año me dijeron, contrato cancelado. Amados hermanos, si una iglesia no se ajusta a la Biblia, no vive en ella, no camina en ella, es una iglesia que se va a volver una secta. Dentro de 8 días estaremos mirando el valor del discipulado. Hoy vimos la suficiencia de las Escrituras y cantamos. Hoy canté a gran voz, mi deseo eres tú. Amén. Mi deseo eres tú. Pues Cristo es la Escritura misma. Cristo es la Biblia misma. Mi deseo es la Biblia, la palabra del Señor. Y de esta manera, mis hermanos, confiemos en que la Escritura es suficiente. Si la Escritura obró en un pecador como Agustín de Hipona, de hecho hay una historia de él donde una mujer, ¿me entienden, hermanos? Le abrió su camisón y le dijo, Agustín. Y Agustín se quedó mirando y le dijo, no soy yo, y siguió derecho. ¿Sí me entienden? Una mujer. ¿Cómo rechazar la tentación? ¿Cómo decirle no? El poder de la Escritura. Si eso obró el Señor en este hombre, en Lutero, si el Señor obró en C.S. Lewis, ¿cuánto más
en nosotros que no tenemos tanto una vida como ellos. Pongámonos en pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Y démosle